un extraordinario profesional, es economista jefe de Black Toro. Me estoy refiriendo a Fernando Marengo. ¿Cómo está, Fer? Tanto tiempo. ¿Qué haces, Silvio? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, Saludos para todos. ¿Cómo andan? bien, muy bien, muchas gracias. Está Leandro también entre nosotros, que te va a saludar a continuación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, Fernando, te quiero consultar en primer término cuál es tu mirada en relación a lo que aconteció en el día de ayer y bueno, el impacto en los mercados, en el riesgo país. Bueno, por lo menos el día de hoy se han montado en un escenario muy positivo, ¿sí? Y además, obviamente, queremos conocer cuál es tu previsión con el nuevo escenario político y financiero. A ver, primero, hoy es un día claramente positivo relativo a lo que venían siendo las últimas semanas. Sí. Las últimas semanas estuvieron marcadas claramente por un escenario de fuerte aversión al riesgo, donde yo diría que la historia argentina, la reputación argentina de reestructurador serial de deuda Ujú. y un Congreso atacando el superávit fiscal hicieron que todo el que tenía activos argentinos saliera a vender posiciones y a cubrirse comprando dólares, y que cuando el tipo de cambio llegó al techo de la banda, el Banco Central vendía dólares, con lo cual se incrementaba ese círculo vicioso, porque el tenedor de deuda decía: el Banco Central está usando mis dólares para defender el techo de la banda, entonces se vendían más activos y era un círculo vicioso, que en algunos momentos la intervención del gobierno americano durante cortos lapsos de tiempo permitía revertir esa situación de desconfianza, Ujú. pero que el viernes a última hora claramente la economía estaba hiperdolarizada de todo el que tenía miedo o de aquellos que creían tener la certeza de que hoy iba a cambiar el esquema cambiario. Entonces, una economía hiperdolarizada. Sí, sí, Viene el perfecto. resultado electoral, claramente un resultado electoral muy positivo respecto de la expectativa que tenía el mercado, y Mismo dado el ese resultado, gobierno, Fernando, mismo el gobierno. absolutamente, pero digo en términos Sí, financieros, totalmente. claramente es mejor de lo que esperaba el mercado. Entonces el mercado, que había apostado a un salto cambiario, tiene que salir a cerrar posiciones de futuro de tipo de cambio. Ujú. Eso hace que toda la curva de futuro empiece a apreciarse, al mismo tiempo que el tipo de cambio spot, digamos el contado, también se aprecia, y el mercado, que tenía un escenario de fuerte aversión al riesgo el viernes, con ese cambio de expectativa relativo a la semana pasada, sale a cubrir posiciones y vemos suba de precios en acción, en bono, de 20, 25, 30%, lo cual algo yo diría bastante inusitado. Desde el punto de vista político, comparto, Silvio, a ver, era un resultado electoral poco anticipado por nadie, diría, con cosas muy llamativas, como ser que hace 2 meses el gobierno nacional perdía la elección en provincia de Buenos Aires por 13 puntos y ayer la gana, Ujú. que en los otros dos distritos grandes, que son Córdoba y Santa Fe, a lo mejor que podía aspirar el gobierno, de acuerdo a las encuestas, era a que se dividiese el En voto tercios. entre el oficialismo provincial, Fuerza Patria y La Libertad Avanza, y Exacto. terminó ganando Córdoba, Santa Fe, ganó 14 provincias. La verdad que un resultado absolutamente inesperado, comparto completamente. Sí, 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 totalmente. Y como bien dijiste, inesperado también para los mercados. Ahora, a ver, ¿es una luna de miel la de hoy o vos considerás que va a haber una continuidad en relación a la disminución de riesgo país, que tengo entendido que se encuentra en los 700 puntos, un dólar a 1460, que el viernes había cerrado en 1515? ¿Cómo ves el panorama que viene? A ver, yo diría que el panorama va a estar marcado por dos palabras. Una es la gestión. El gobierno tiene que mostrar gestión interna. Creo que más allá del resultado electoral tuvo una serie de problemas los últimos meses que tiene que gestionarlo. Y lo segundo, que creo que la segunda palabra clave es la negociación.
digamos, más allá del resultado electoral, el gobierno aparentemente querría avanzar en reformas estructurales y no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, algo que sabíamos del 2023 que iba a ser así, sí, con lo cual tiene que negociar. Ahora hay voluntad negociadora, parecería, por el discurso del presidente de anoche que sí. Del otro lado también da la sensación que gobernadores, PRO y una serie de legisladores estarían dispuestos a negociar reformas estructurales. Ahora, bueno, hay que ver cómo se materializan esas reformas y cómo se logra plasmar, ¿no? Claro. Plasmar básicamente en acuerdos, sí, y después en leyes, ¿no? Básicamente. Que son las reformas, bueno, obviamente las que tienen que ver con lo tributario, laboral, la reforma previsional. Exactamente, a ver, creo que lo hablamos varias veces, Silvio, Sí. pero a ver, Argentina no crea empleo hace más de 10 años, Claro, empleo por supuesto. formal, con lo cual una reforma laboral hace falta. Argentina tiene un sistema previsional quebrado, con lo cual necesita una reforma previsional. Hay una presión impositiva fenomenal. Tremenda. Mucha gente dice, bueno, pero la recaudación en términos del PBI, sí, pero cuando uno lo ajusta por informalidad y ves cuántos impuestos paga el que paga todos los impuestos, la presión tributaria es fenomenal. Hay que bajar impuestos nacionales, provinciales y municipales. Tres órdenes. Sí, exacto. Y finalmente necesita bajar el riesgo país, que se dará por añadidura de todo lo anterior, pero si no baja el riesgo país, ningún proyecto es rentable en Argentina. Entonces es clave que baje el riesgo país, ¿no? Ahora, hoy lo teníamos en 1089 puntos básicos el viernes. Hoy creo que un poquito menos de 700. ¿Cuál es el ideal de un riesgo país que te permita acceder a los mercados? Por lo menos para la Argentina. Yo diría, acceder al mercado necesita en torno a 500 puntos. Bien. Ahora uno ve países de la región y tienen abajo de 300 puntos de riesgo país, y la verdad que cuando uno ve situaciones de la situación de la deuda argentina, que la deuda pública bruta es menos de 60 puntos del producto, pero cuando te fijas que parte de eso es deuda con el Banco Central, parte con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, parte con bancos, parte con el Fondo Monetario, te fijas la deuda de mercado es de menos de 20 puntos del producto con superávit fiscal. No hay otro país en el mundo que tenga esa combinación. Entonces uno dice, ¿por qué el riesgo país es tan alto? Bueno, un problema reputacional. Y de nuevo, un Congreso que los últimos meses se dedicó a esmerilar el superávit fiscal. Sin dudas. Entonces, sí, es un problema reputacional, básicamente, el de la deuda. Y diga un paso más. Argentina el año que viene tiene que pagar, no tiene que pagar, le vencen 9.000 millones de dólares de deuda en moneda extranjera de mercado. Sí. ¿Por qué digo que no tiene que pagar? Porque todos los países lo que hacen es rolear los vencimientos. Ahora, eso quiere decir tomar crédito para pagarlos. Exactamente, y eso es lo que hace todo el mundo, digamos. Y mientras la economía te crezca, vos mantenés la deuda nominal, pero te cae en términos del PBI porque va creciendo el país, digamos. Ahora el problema es que el estrés test que se le hace a Argentina es ¿cómo va a hacer para pagar todos los vencimientos del año que viene sin acceso al mercado de capitales? ¿Y cómo lo va a hacer en 2027? ¿Y cómo en 2028? ¿Y cómo en 2029? Y ese es un ejercicio que ningún país ni ninguna empresa resultaría solvente si le hace ese estrés. Claro, eso. ¿Por qué? Sí. Básicamente sí. Porque todo depende del acceso al mercado de capitales. Ahora de nuevo, en Argentina el estrés que se le hace es, contame cómo vas a hacer para pagar toda la deuda sin lograr refinanciar un vencimiento. Y eso todos los países o todas las empresas del mundo son insolventes en ese escenario. Dicho eso, un paso más, los vencimientos que tiene Argentina el año que viene 1,5 puntos del PBI. Sí. A Estados Unidos el año que viene le vencen 30 puntos del PBI. Y si bien cada vez hay un poquito más de miedo por la deuda americana, hay pocas dudas de que va a poder refinanciar 30 puntos del producto. Ahora,
no hay ninguna duda que Argentina no puede refinanciar 1,5 puntos del producto. Pero entonces eso es exclusivamente confianza, digamos. Sí, totalmente. Ahora bien, el presidente Javier Milei lo que sostenía con respecto al swap que le otorgó los Estados Unidos de Norteamérica por $20.000 millones, bueno, insisto, él comentaba que su idea, que el foco estaba puesto en dos aristas. Una de ellas, sí, fortalecer las reservas, y la otra es el pago de los vencimientos de deuda para el próximo año, de estos 8.500, 9.000 millones de dólares, como bien decías vos. A ver, el gobierno americano básicamente, ¿qué hizo? El gobierno americano, creo que de alguna forma el apoyo que le está generando a Argentina, es decir, como no logra generar credibilidad solo, vamos a tratar de generar credibilidad con el apoyo del gobierno americano. Cuando uno piensa en ese apoyo, ¿qué fue? Básicamente salió el Tesoro americano a decir, si necesitas, te presto $20.000 millones. Pero además salió a decir, el esquema de banda es consistente con la política económica de Argentina, el peso está subvaluado, salió a comprar peso el gobierno americano, digamos, todo... Un visionario, pero todo tratando de revertir la desconfianza. Pero digo un visionario, no lo dije irónicamente, lo entendiste bien, ¿no? Lo que quise decir. A ver, sí, pero a ver, pero de nuevo, Silvio, yo vengo hace meses planteando que Argentina, a ver, el Banco Central tiene dólares para defender el techo de la banda, y que el problema, entre comillas, de la deuda de Argentina es un problema nimio. Digamos, los vencimientos de deuda que tiene Argentina de mercado el año que viene son inexistentes. Ahora, es cierto que si yo debo $500 y nadie está dispuesto a refinanciarme y yo no puedo generar $500, tengo que ir a una reestructuración. Pero de nuevo, cuando uno ve los números, vos decís, y la verdad que no ves el problema. Ahora, más que visionario Estados Unidos, yo ahí planteo un par de cosas. Cuando uno dice, ¿por qué Estados Unidos viene a ayudar al gobierno argentino? Y yo digo, primero hay un tema geopolítico. En los 100%. últimos 20 años, Estados Unidos se olvidó de América Latina y entró China por todos lados. Y cuando hoy Estados Unidos se fija América Latina, dice, en Chile está Boric, en Perú estaba Castillo y ahora no tienen gobierno, en Colombia Petro, en Brasil Lula, en Venezuela Maduro, en Bolivia hasta hace poco estaba el sucesor de Evo Morales, Palacio, en Uruguay tenés gobierno de centro izquierda. El único lugar donde Estados Unidos geopolíticamente puede poner un pie es en Argentina. Entonces, cuando uno dice, y el apoyo, y puede ser que tenga intereses geopolíticos. Lo segundo es que a consecuencia de que Estados Unidos se olvidó de América Latina los últimos 20 años, China entró en toda América Latina y entró en los recursos naturales y estratégicos en América Latina. Exactamente. Y ahora Estados Unidos dice, ¿y cómo hago yo para entrar ahí? Bueno, yo digo, sin ninguna información, como una teoría, podría ser que con el apoyo para esos $9.000 millones de vencimiento el año que viene, que nadie está claro, nadie tiene claro si lo va a tener que pagar Estados Unidos o no, porque si Argentina revierte la desconfianza, puede acceder al mercado de capitales, listo, no hay que pedirle plata a nadie, listo, se rolea el vencimiento. Sí, exacto. Pero para tener una idea, uno podría decir, puede ser como una prima para que si Argentina licita alguna área o algún recurso, las empresas americanas tengan alguna prioridad en la toma de decisión, lo que se llamaría un fair refusal, digamos, que tenga el derecho a analizar primero, digo, una teoría, ¿no? ¿Y cuánto le cuesta esto a Estados Unidos? Si uno agarra los $9.000 millones que le vencen a Argentina el año que viene de deuda de mercado en moneda extranjera y lo pone en términos del déficit americano, son 32 horas de déficit. Y si lo pones en términos de gasto, son 8 horas de gasto público.
Entonces yo digo, la verdad que geopolíticamente o estratégicamente, poner un pie en Argentina, que en el peor de los casos te va a costar 32 horas de déficit fiscal u 8 horas de gasto público, es baratísimo. Es claro, no existe, tal cual, Fer, tal cual. Te va a consultar Leandro, Fernando. Sí, cómo no. Fernando, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente, te había saludado, perdóname. ¿Cómo ves el nuevo paradigma económico de acá a diciembre? Y a ver si lo pueden refutar, digamos, o ya tomar medidas como si estuviésemos en el 10 de diciembre. A ver, primero de nuevo, creo que las claves van a estar dadas en dos palabras, la gestión y los acuerdos, eso es la clave. El gobierno tiene intención de avanzar en reformas estructurales. Ahora en eso de avanzar en reformas estructurales se necesita acuerdos porque no tiene mayoría en el Congreso y de nuevo creo que hay voluntad de negociación y creo que lo que se dirimió ayer de alguna forma fue las condiciones de la negociación. Sí. Si ayer al gobierno le iba muy mal y a los gobernadores del centro le iba muy bien, iba a ser unos términos de negociación. Ahora que fue a la inversa, me imagino que los términos de negociación serán otros. Entonces, eso por un lado. Y creo que el discurso del presidente ayer a la noche habló claramente de eso, de la intención de negociar y buscar acuerdos con todo aquel que quiera las reformas estructurales. Sí, ahora, un discurso muy conciliador. Sí, digamos que fue un discurso diferente a lo que venimos escuchando. Claro. 3 o 4 años, ni siquiera los últimos meses, pero también uno podría decir tiene toda la lógica. Yo digo, desde el 23 de octubre de 2023, que sabíamos que el gobierno no iba a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras durante los 4 años de su mandato. Entonces, pensar que no iba a tener que negociar y resultaba sumamente inverosímil. Sí. Y me imagino que el gobierno también lo habrá sabido, ¿no? Con lo cual creo que la negociación, bueno, era necesaria y en algún momento lo iba a tener que hacer. Bueno, ahora creo que esa negociación, por lo que decía ayer el presidente, parecería que se avanzaría en los términos que dio el resultado electoral de ayer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue esa negociación. Seguro. Ahora tenemos que debemos tener presente que más allá del swap por $20.000 millones de los Estados Unidos, hay un grupo de bancos, JP Morgan, por ejemplo, el Citigroup, entre otros, que le van a otorgar un crédito a Argentina por otros $20.000 millones. A ver, los swaps en principio son contingentes. Sí. ¿Qué quiere decir? Que si el mercado las próximas semanas sigue como hoy, no estoy diciendo que suban los activos como hoy, sino que como la economía está muy dolarizada y necesita pesos, y como el Banco Central no emite pesos para financiar el déficit fiscal porque no hay déficit fiscal, la única forma de generar esos pesos es vendiendo dólares. Entonces que el mercado de cambio esté más estable, que no tengamos sobresaltos, que pasen una serie de... un escenario más parecido al que ocurrió entre abril y julio de este año. Bueno, en ese escenario, digamos, no tenés por qué recurrir al swap del Tesoro americano. Y si el tipo de cambio se encuentra más cercano a 1.350, que debería ser un nuevo piso de banda, no la locura de banda con la que arrancó el gobierno en abril, sino una banda mucho más angosta, y que si el tipo de cambio se aprecia un poco, salga el gobierno a comprar dólares. Bueno, si de repente el gobierno empieza a comprar dólares en el mercado de cambio y te garantiza los pagos de los cupones el año que viene, me imagino que el mercado va a decir, bueno, no tengo miedo a que me defaultes el año que viene. Claro. Entonces habrá demanda de bonos, por lo menos para rolear los vencimientos. Y si logras rolear los vencimientos, no necesitas plata ni para defender el tipo de cambio ni para pagar la deuda. Con lo cual el swap quedará contingente ahí. Y al final creo que es el escenario que se está buscando. Es un escenario básicamente de reversión de expectativas.
A ver, Silvio, yo en las últimas semanas vengo contando una anécdota que la vengo escuchando con Ricardo Arriazo hace 30 años, donde básicamente la anécdota es que una vez un banco americano tenía un problema y el dueño del banco lo va a ver al señor J.P. Morgan. Y lo va a ver al señor J.P. Morgan y le dice, che, tengo un problema, tengo una corrida de depósito fenomenal, y el señor J.P. Morgan le dice, vení, vamos a caminar por Wall Street. Y el tipo le dice, pero vos estás loco, tengo una corrida de depósito fenomenal, vengo a que me prestes ayuda. Y J.P. Morgan le dice, no, vení, vamos a caminar por Wall Street. Y se van a caminar por Wall Street, y después de caminar 4 o 5 cuadras, le dice, tu problema ya está resuelto. Le dice, ¿cómo que mi problema ya está resuelto? Y básicamente por el solo hecho de verlo al banquero caminando con J.P. Morgan por Wall Street, el mercado dijo, este banco no va a tener ningún problema. ¿Qué es lo que está intentando Argentina o el Tesoro americano? Sí. Es básicamente eso. Básicamente, que nos vean caminando con Scott Bessent por la calle San Martín. Bueno, listo, vamos a ver si el mercado se tranquiliza así, ¿no? Tal cual, tal cual. Fernando, muy agradecidos, como siempre, un gusto enorme volverte a tener entre nosotros aquí en tu casa, que es la cocina de las noticias. Te agradecemos infinitamente. Favor, un placer, gracias por llamar y bueno, como siempre, a disposición cuando gusten. Gracias, Fernando, fuerte abrazo, hasta luego. Que estén bien. Gracias. Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro.